Bendiciones, hermana. Se le extraña mucho, se me ha recomendado. Hoy día llevarle la palabra de las Dorcas. Acabo de orar por la palabra, así que estaremos buscando en Lucas 10, versículo 38. Se lee la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea. Una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con mucho quehaceres. Acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Qué preciosa esta palabra, hermana, en este momento, en estos tiempos donde ha sido tan difícil, ha sido muy difícil encerrarse en nuestros hogares, con nuestros hijos, algunos con sus parejas, las preocupaciones, la enfermedad en sí que está en este momento, este virus que atacó al mundo entero. Y yo leí esta palabra y Dios me hablaba y me revelaba lo afanada que nos ponemos de repente como Marta en quehaceres de la casa, en quehaceres de nuestro trabajo, algunos que trabajan, en quehaceres de nuestros hijos, ahora que están tomando clase en la casa, que eso agota, el estrés que está produciendo todo esto que está pasando, que está atacando en todo ámbito, en tu mente, en tu salud, está atacando a tus hijos, a tu marido. Entonces, de repente esta palabra en nuestra vida llega de una forma para fortalecernos, es una palabra de fortaleza, es una palabra de empezar a darse cuenta que en estos momentos que nos estamos afanando, en estos momentos que estamos tratando de pasar un diario vivir lo mejor posible, empezar a ser una María donde eligió la mejor parte, donde ella se postró a los pies de Jesús a escuchar su voz, a escuchar su palabra, a llenarse de él. Y yo leí esta historia y María eligió la mejor parte, pero Marta, en lo que ella se equivocó en afanarse en cosas que al otro día a lo mejor no sirven, como uno de repente en la casa dice yo hago aseo y al otro día sí lo mismo y es como que no haya hecho aseo el día anterior, eso se va día tras día, pero hay cosas que quedan. Lo de María quedaba en el corazón porque la palabra del Señor queda en el corazón. Eso es lo que uno guarda en la palabra, el sentir, el llenarse de nuestro Señor. Y Jesús acá en un momento le dice a María que está mal lo que está haciendo, si solamente dijo que ella se estaba afanando a lo mejor en hacer aseo, en preparar muchas cosas, o no darse un tiempo para escucharlo y después podría levantarse a servir. Y solamente dice en su palabra que María eligió la mejor parte, pero quiere decir también que lo que estaba haciendo Marta no estaba mal, porque en algún momento le tiene que haber pasado un vaso con agua, porque era la casa de ella, donde llegó Jesús.
Entonces le tiene que haber pasado un vaso de agua, le tiene que haber dado alimento a él y a sus discípulos, que no es menor. Uno como dueña de casa, uno se pone en las dos posiciones y uno dice, chuta, ¿qué haría yo si llega Jesús? Uno lo que querría servir, que trataríamos de atenderlo lo mejor posible y caeríamos en esta de afanarse para hacer todo lo mejor posible para que él sea mejor atendido. Y si lo llevamos a la parte de ahora, en la parte espiritual, Marta miró a su hermana y se sintió mal, se sintió dejada a un lado, se sintió a lo mejor no apoyada. ¿Y cuántas veces, hermanas, nos hemos sentido a lo mejor de esa forma nosotros, como una Marta? Que hemos caído en mirar a nuestros hermanos como uno pensará que se equivocan. Y dejamos de hacer lo que nosotros estamos haciendo bien por frustrarnos. Nos frustramos, nos llega un momento donde paramos la bendición en nuestras vidas porque estamos sirviendo y nos afanamos a lo mejor, pero empezamos a mirar para los lados y queremos que la otra persona haga lo mismo que nosotros hacemos. Y no siempre la otra persona va a hacer lo que tú haces. No siempre va a hacer la otra persona lo que tú quieres que sea. Enfócate en ti, enfócate en lo que tú estás haciendo. Si lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. Eso me hablaba el Señor a través de esta palabra, que nosotros de repente nos afanamos en ver los errores de la hermana, de los hermanos. Y no nos damos cuenta en nuestros errores. ¿Qué estamos haciendo mal? Y eso el Señor me preguntaba, ¿qué estás haciendo mal? Entonces, si tú unes, hermana querida, a Marta y a María, hay una que sería la mejor parte, que escuchar al Señor. Escuchar la palabra del Señor, empaparse de Jesús. Y la otra hizo una buena parte también, que sirvió al maestro, lo acogió en su casa, a sus discípulos. Entonces, las dos partes están buenas, pero una eligió la mejor parte. Y si los complementas en tu vida, esas dos partes, puedes escuchar al Señor, postrarte en sus pies, oír la voz de Él, llenarte de Él y empezar a servir. Empezar a servir. Parece un complemento. Porque no puede haber estado María todo el rato escuchando al Señor. Llega un minuto donde se tiene que haber levantado y haber tratado de ayudar a su hermana. Que eso no sale acá en la Biblia, pero debe haber sido. No puede haber estado todo el día escuchando. Llega un minuto donde el Señor se tiene que haber parado para alimentarse, para comer, para reírse, para compartir, para ir a lavarse las manos, para tomar agua. Entonces llega un minuto donde ella se alimentó, pero ya tenía que empezar a servir, como su hermana Marta. Lo que no tenía que hacer es afanarse a las vanidades de esta vida, afanarse a todo lo que ofrece esta vida, afanarse a mirar al otro en lo que se equivoca, porque muchas veces nosotros, hermanas, lo que hacemos es mirar en lo que hacen mal los demás. ¿Y qué estás haciendo mal tú? ¿Estás complementando estas dos partes que el Señor te lleva a ser una María y a complementarse con una Marta para empezar a servir? Es lo que el Señor nos pide. No te afanes, dice el Señor. No te afanes en las vanidades, en las preocupaciones de esta vida que nosotros nos preocupamos, sobre todo en estos tiempos tan complicados, donde esta enfermedad que es mundial, en nuestros hijos, en nuestros maridos, en la economía, en las deudas.
¿Cuántos de ustedes lo está pasando mal económicamente, espiritualmente? Donde se sienten vacíos, donde cuesta orar, a lo mejor. Cuesta ser una María, cuesta ser una Marta, empezar a servir. Porque tú no puedes hacer una cosa sin unir la otra. Tienes que unir las dos. No puedes hacer una sola cosa. No puedes solamente encerrarte en tu intimidad y escuchar y postrarte al Señor y orar y buscarlo. Y llenarte, llorar, llorar, llorar. Puedes orar todo el día. Pero llega un minuto donde el Señor te dice, tienes que servir. Empezar a preocuparte por el prójimo. Por tus seres queridos. Eso dice el Señor en su palabra. Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué estamos siendo nosotros? ¿Un sacerdote? ¿Un buen samaritano? Realmente yo pienso, ¿qué estamos haciendo en nuestra vida? ¿Un levita? ¿Estamos pasando por las personas en necesidad y no lo estamos dando cuenta? Porque no estamos movidos a la misericordia que el Señor nos entrega. Tú tienes que darte cuenta, hermano, que María y Marta son un complemento. Si el Señor lo que le dice, no te afanes en cosas que no quedan. ¿Qué no queda en esta vida? Es afanarse en cosas de la casa, en las preocupaciones. Te das cuenta que tú tienes hoy día una preocupación y mañana, depende cómo te levantes, tienes otra preocupación y de repente se te pasa la vida preocupándote de cosas que no van a quedar y no van a llenar y no te van a llevar a una salvación. ¿Qué te va a llevar a una salvación? Es tener un contacto, es postrarse a donde Jesús, a sus pies, escuchar su voz y empezar a servir. El amar al prójimo como a ti mismo. Empezar a orar, a buscarle, a llenarte de él. El creerle, como decía hoy día la hermana Carmen. El creerle. Esos complementos que en esta palabra salen tan potentes de no llenarse de vanidades de este mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo en nuestra vida? Estamos pasando en la necesidad sin darse cuenta. No usando la misericordia de nuestro Señor en nuestra vida, hermano. Estamos sirviendo como Él nos está pidiendo en su palabra. Estamos sirviendo, estamos amando al prójimo como nos está pidiendo. En estos momentos tan difíciles, porque yo puedo amar a mi madre, a mi padre, a mis hermanos carnales. Como decimos nosotros, a los hermanos espirituales podemos amar. Pero estamos demostrando nuestro amor realmente. No solamente en oración. No solamente en oración, porque tenemos que buscar un complemento. Tenemos que buscar un complemento de María y Marta. Tenemos que complementarnos, son una sola. Tenemos que hacerlo uno solo. El llenarse, el buscar la mejor parte, el escuchar la voz del Señor. El llenarse de su palabra. Como Jesús vino aquí a la tierra, no solamente oraba, predicaba, sino también hacía obra. También era movido a misericordia. ¿Y qué estamos haciendo con nuestra vida, hermanos? Hermanas queridas, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy buscando, estoy postrándome a los pies del Señor. Estoy sirviendo como Marta atendió a los discípulos, a sus hermanos. Lo que dice el Señor, no te afanes en cosas que no quedan. No vivas solamente tu metro cuadrado. No vivas las vanidades de este mundo. Porque eso va a pasar. Pero lo que no va a pasar es la palabra del Señor. Que cuando vean algo en ti, que vean a Jesús. La imitación de Jesús. Si nosotros tenemos que empezar a imitar a Jesús. En lo que hizo aquí en esta tierra. El ser misericordioso. Bondadoso.
¿En qué estamos fallando? ¿Qué estoy fallando yo? ¿En qué estás fallando tú? Solamente tú sabes. Y el Señor. Por los frutos los conoceréis. Dice el Señor. ¿Estás teniendo buenos frutos? Piénsalo. ¿Qué fruto estás dejando? ¿Qué fruto estás dejando en esta vida? Donde es muy importante tener la conexión del Señor, porque si no tienes la conexión del Señor, ¿cómo puedes escuchar su voz? ¿Cómo puedes escuchar su voz? ¿Cómo puedes sentirlo en tu alma, en tus pensamientos? Hay cosas tan sutiles que te hablan y tú tienes que solamente creerle y hacer su voluntad, no la tuya. Porque uno se equivoca, pero él no se equivoca. Entonces no lo afanemos, como Marta que ella se afanó en hacer más de la cuenta, porque el servir estaba bien. No podía dejar de servir si estaba en su casa, el maestro. El servir está bien. En ningún momento le dijeron estás mal. El afanarse está mal. Porque de repente hacemos muchas cosas que no van a quedar en nada. Pero hay cosas que uno hace que escuchando la voz del Señor, eso es servir y escuchar solamente para hacer su voluntad, no la tuya. Porque cuando haces tu voluntad, lo único que haces es afanarte. Afanarte en estas vanidades, en las preocupaciones, en lo que tú piensas, pero no en lo que piensa el Señor. No es lo que quiere hacer el Señor con tu vida. No es lo que quiere que de la manera que quiere usarte. Entonces, hermana, primeramente esta palabra es para mí. Postrémoslo para escuchar la voz del Señor. Postrémoslo y busquemos la mejor parte para llegar a un minuto donde podamos servir. Servir. Para que realmente nos demos cuenta que debemos amar al prójimo. Porque hay mucha necesidad espiritual. Pero material también, hermana. Material también. Hay mucha necesidad, hermana. Y Dios nos tiene que mover, hacer misericordia. Porque Él tuvo misericordia con nosotros primero. Y toda la gloria es para Él. Toda la gloria. Porque Él te pone un pensamiento. Te mueve. Pero porque Él quiere moverte. Porque Él quiere bendecir a través tuyo. Porque Él quiere hacer las cosas a través tuyo. Porque Él te quiere usar. Entonces tú tienes que entender que tienes que postrarte para que puedas servir a la voluntad de Él. Porque cuando haces tu voluntad, haces las cosas mal. Haces tu pensar. Yo hago mi pensar cuando yo me equivoco. Tenemos que mirarnos y decirle, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué fruto estoy dejando? ¿Estoy amando realmente a mi prójimo? Ahora que los tiempos están tan complicados, hermano, donde los vecinos, algunos están enfermos y no quieren decir porque es como una lepra. Porque el egoísmo del ser humano en este momento es tan fatal que empiezan a rayar sus casas, donde nadie está libre. Si la voluntad del Señor te enferma, te enferma. Y no va a dejar de ser Dios. No va a dejar de ser Dios si tú te enfermas. Entonces, que Dios tenga misericordia con nuestras vidas. Salgamos de nuestra burbuja, de nuestro metro cuadrado. Empieza a buscar al Señor, a postrarte. Elige la mejor parte para que después empieces a servir. Porque son un complemento, son uno solo. No puedes hacer una pura cosa, orar y llenarte de palabras. Tienes que empezar a servir.
Porque a eso nos mandó el Señor, a ser luz para el mundo, no ser una estrella de la iglesia. Tenemos que ser luz para el mundo. Entonces tienes que darte cuenta que nosotros tenemos que empezar a hacer luz. Luz. Que a través de uno vean a Jesús. Unos imitadores de Jesús. Que Dios tenga misericordia con nuestra vida, hermanas. Que no la afanemos. No la afanemos en cosas que no le sirven al Señor. Estamos claros que estamos en una vida donde tenemos que hacer cosas, tenemos que trabajar, tenemos que cuidar a nuestros hijos. No estoy hablando de eso, porque eso lo tenemos que hacer. Pero yo digo, hay cosas que Dios no quiere de nuestra vida y no tenemos que afanarnos. No tenemos que afanarnos en cosas que no son necesarias. Lo único que el Señor está pidiendo, póstrate. Elige la mejor parte para llenarte de mí, para que también haga la parte de Marta, servir. Porque ella sirvió. Lo que hizo María, se afanó. Hizo cosas que no correspondían. A lo mejor en ese momento. Hay cosas en nuestra vida que no corresponden. Hay cosas que no están llevando a nada. Hay cosas que nosotros estamos mirando a los demás en lo que se equivocan y al final detenemos nuestra bendición. Y lo metemos en este círculo vicioso. ¿Quién está haciendo las cosas más mal? ¿Y qué estás haciendo tú? Yo soy una de las que piensa que todo lo que hace mal y que encuentro que están haciendo mal, yo trato de no repetirlo. Y todo, hasta lo malo, me deja buena enseñanza. Porque hay cosas que no tienes que repetir. Tienes que empaparte de lo bueno. De hacer el bien. De moverte a misericordia. Sobre todo en estos tiempos. Sale de tu burbuja y empieza a ver la necesidad real. Aparte de llevar una palabra. De orar. De empaparse del Señor. El Señor te está pidiendo en un momento que tú tienes que empezar a servir. Así que, hermano, empecemos a ser realmente luz del mundo. Así es que Dios la bendiga grandemente, hermana. Que la bendiga grandemente. Así es que, de alguna forma, hermana, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga en tu vida, que seas tú de gran bendición, que esta palabra te llene. Y esto es lo que me ha entregado el Señor, que nosotros empecemos a complementar a Marta, a María en nuestra vida. Que empecemos a hacerla una sola. Que de las dos saquemos la mejor parte. El postrarlo, escuchar la voz del Señor, escuchar su voz, la palabra. Porque Jesús acá vino a escuchar la voz de su Padre. Se llenaba de él, pero también servía. Se movía a misericordia. Y en estos tiempos es para usar la misericordia. Que a través del Señor nos muestra. Porque toda la honra es de nuestro Señor. Toda la honra de nuestro Señor. Todo es porque Él quiere usarte. Él elige el momento que quiere usarte y a quién quiere usar. Pero busca la mejor parte para empezar a servir. En estos tiempos tan difíciles, que estamos encerrados en nuestras piezas, en nuestra casa, con aflicciones, con dificultades. No sé lo que estés pasando en este momento, hermana querida. A lo mejor enfermedades, aflicción económica, problemas familiares, con tus hijos, penas, angustias. Pero el Señor te dice en este momento que te postres y que Él te va a fortalecer. Él te va a levantar, Él te va a fortalecer, Él te va a guiar. Elige la mejor parte para empezar realmente a servir al Señor como corresponde. Amar al prójimo como a ti mismo. Es una palabra muy potente en nuestra vida.
Así es que empecemos nosotros de alguna forma a darnos cuenta qué frutos tenemos en nuestras vidas. Tenemos que empaparnos de él. Así es que esto ha sido lo que me ha entregado el Señor para nuestra hermana Dorcas, donde son tiempos difíciles, son tiempos muy difíciles, pero gracias a Dios estamos muy fortalecidos en Él. Busquémoslo, empapémoslo de Él, elijamos la mejor parte y empecemos a servir como Marta y a ser movidos a misericordia, como el buen samaritano. Que la necesidad del prójimo no la dejemos pasar, como los sacerdotes, los levitas. Que realmente hagamos la palabra del Señor en nuestras vidas, no solamente para orar, para leer palabra, para llenarse de Él, sino también para empezar a servir como Él quiere. Así es que, hermanas, que sea de bendición esta palabra y estaremos orando para darle término. Padre Celestial, voy ante tu presencia, Señor, para darte gracias mediante cualquier cosa. A través de tu Hijo Jesucristo, Señor, porque tú me pusiste esta palabra, Señor, en mi corazón. Que seas tú, Padre Celestial, tocando corazones, mi Dios. Haz tu voluntad, no la mía, mi Dios Santo. Seas tú, Padre Celestial, con cada familia, Señor, que escuchó esta palabra, Señor. Seas tú, Padre Celestial, con mi hermana Dorcas, con la pastora, mi Dios Santo, cubriéndola con tu sangre, Señor. Seas tú fortaleciéndonos a nosotros, Señor Santo, como mujeres, Señor. Que seamos sabias, Padre Celestial, en nuestros hogares. Que seamos, Padre Celestial, una María, una Marta, Señor, y un complemento de las dos en nuestras vidas. Para darnos cuenta, Señor, que quieres de nosotros, Señor. Seas tú, Padre Celestial, guardando esta palabra como una gran semilla para que empiece a dar frutos, Señor, con el tiempo. Te amamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, porque toda la misericordia que nos das, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermana, Dios le bendiga. Se le extraña saludarlas por el Día de la Mamá pasado. Creo que lo hayan pasado muy lindo con su familia. Y no importa, hermana, lo que estemos pasando cada una en nuestros hogares, porque te puedo decir, asegurar que Dios está contigo. Solamente llenémoslo, empapémoslo de Él y postrémoslo a sus pies y escuchemos la voz de Él para empezar a hacer su voluntad, no la de nosotros, porque nosotros no somos nada. Si Él no está al lado de nosotros, si no nos da el respaldo que necesitamos para llevar su palabra y hacer su voluntad en nuestras vidas. Así que bendiciones, mi pastora, muchas bendiciones, se le quiere mucho y a mis hermanos también. Adiós.